A todos mis amados Ajim y Ajiud, hermanos y hermanas, amigos, de todos y cada uno de vosotros, que el bendito sea, los bendiga grandemente. Una vez más, volviendo para finalizar este tema, nos olvidamos de nuestra identidad o entidad. Estoy aquí para compartir, como siempre he dicho, está sujeto a que tú y yo y cualquiera quienes vean el video, que es público, que puedas indagar, investigar, buscar acerca de todo este tema y descubrir por ti mismo muchos más todavía, que es una parte que he podido hablar y poder enseñar de lo que el Creador me ha permitido entender de este tema que se ha olvidado y luego estamos retornando. Mis amados hermanos y hermanas, cuán grande y hermoso de regocijo es saber que en el mundo entero, en todos los países del mundo, se encuentra la noticia de que muchos están despertando. La casa de Efraín está despertando. Las ovejas están escuchando la voz del pastor, la voz que dejó eh, transmitida desde muchos, desde el primer siglo en que fue manifestado Yeshua HaMashiach. No me hago inconveniente en que tú opines con respecto al video. Mejor me harías una ayuda en cuanto tú me estás observando de que necesitamos enfatizarnos mucho más a fondo con mayor investigación. Pero de todo lo que se ha podido copilar esta información con la escritura, comparto para ustedes, mis amados hermanos, como vuelvo a indicar, pues aquí en este video tú puedes entrar es a YouTube, en mi cuenta, en el canal que está ahí, Juan Aliauca, Raíces Hebreas. Puedes ver los videos que tú quieras ver ahí. Hay algunos videos que están de algunos temas que se tratan. De igual manera, pues esperando que tú puedas compartir también a otros amigos, amigas, a otros eh, compañeros de tu vida peregrinar en alguna comunidad, iglesia, yo qué sé. Lo importante es que nosotros salgamos es a entender de que nosotros tenemos una identidad la cual nos cobijaron, nos mintieron por muchos años. A nuestros padres le dijeron cosas que no fueron y ellos nos inculcaron también en el trayecto, y así fue olvidándose realmente la verdadera identidad, lo cual al pasar el tiempo ya no supimos, como puse en uno de los temas, el ejemplo de cuando alguien nació en X lugar y luego se fue a otro X provincia y luego fue a otra X provincia y luego pues a la final él ya no recuerda en realidad cuál es su identidad original. Así ha sucedido también el trayecto de nuestras vidas, ha pasado muchos siglos en la cual muchos nos olvidamos, nos alejamos de la bendita Torá del Eterno, nos alejamos de sus principios y comenzamos a vivir en una situación que no era nuestra. Por eso es importante que tú compartas este video. No está sujeto a que no puedas compartirlo, más bien hazlo y a lo mejor muchos podrán entender y despertar su deseo de recordar su verdadera identidad. Mis amados Ajim y Ejiot, igual manera, pues dame un visto allí de lo que te gusta. Este video, pues es muy importante para mí. Me alegra pues que el Eterno, pues como digo, será el único quien me dará el visto bueno realmente. Si lo hice correctamente o incorrectamente, pues queda pues en el justo juicio del Sádic, del que hace todo perfecto, que es nuestro eterno Yod-Hei Yahweh. Ahí está en la pantalla cómo se escribe en hebreo.
ese es el verdadero. Allá es lo que queremos retornar, allá es lo que queremos recordar, allá es lo que quiero que tú entiendas, que los nombres que hoy a lo mejor te están haciendo pronunciar o te pronuncias porque ya escuchaste a tus padres, a tus abuelos y a tus tatarabuelos, pues en realidad eso nunca fue de ese. Es impronunciable realmente este nombre. No tiene una pronunciación como tal. Quizás en el trayecto muchos eruditos han estudiado y llegaron a muchas determinaciones, lo cual, pero el más cercano es el que pronunciamos como Yahweh, o decimos más bien Yud-Hei, Bad-Hei. Es que de esto no ha cambiado absolutamente para nada, no ha cambiado en lo mínimo en las letras hebreas. Hay en las letras de paleohebreo que son, pero eso no ha cambiado en este caso la estructura como tal fue manifestada en este caso con Moshe. Bien, mis amados Sahim y Ahiot, hermanos, amigos, a todos y cada uno de ustedes, esperando pues que sigan adelante. Ahora pues vamos a entrar ya en el tema, a estudiar y vamos a ver realmente lo que hemos dicho, la parte 5 en este caso, que es la parte última, la oveja que escucha a su pastor. ¿Sí? Como ya hemos dicho anteriormente, la casa de Israel fue considerado como las ovejas, ovejas que están sin pastor, pero Yeshua dio todas las pautas. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Todas las pautas que Él es el verdadero pastor y quién es la oveja. Entonces, podemos vivir eh, bajo esta tutela de un pastor que toma a la oveja perdida y trae a su propio redil, es decir, a su verdadera identidad. Es lo que dijo realmente en la escritura. Está citado, ¿sí? Oh naciones, dijo, oíd la palabra de Yudhei Badhei y hacedlo saber en las costas lejanas. El que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Esto está en el libro de Yirmiyahu, capítulo 31, versos 10. Entonces vemos el Eterno siempre estuvo buscando a las ovejas y los profetas fueron quienes transmitieron la voz del Eterno para que escuchen la voz, las ovejas de la casa de Israel, o también como se conoce la casa de Efraín. Y esto lo dice igual el profeta Yehezkel. Quisiéramos ver lo que dice en el libro de Yehezkel, capítulo, vamos a ver un ratito, 11, 17 al 20, que dice lo siguiente. Di, por tanto, así dice el Adón, o está como Donai, Yud-Hei Bad-Hei. Yo os recogeré de las naciones en las cuales estéis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitará de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón, y les infundiré un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo y yo les sea por Elohim. Yehezkel capítulo 11, 17 al 20. Bien, más allá de lo que estamos hablando de una tierra como se cita, una tierra física que el Eterno va a dar, es más allá de eso, es una identidad de un pueblo con un deseo correcto, la que nos llevará a identificarnos como su pueblo. ¿Y por qué? Porque va a quitar, dice, todo acto abominable, para luego darnos una identificación en dónde? De un corazón que asimile y viva eh, los preceptos del Eterno.
Ese es realmente el sentido que está viendo que el Eterno quiere llevarnos, ¿no? Porque muchas veces la identidad simplemente de forma de vestir, de vida, eso no es todo, sino lo interior. Entonces las promesas del Eterno son realmente continuas, que en este caso no era solo para la casa de Israel, es que estaba disperso, sino también es para Judá también, porque Judá también fue en cierto modo deportado. Y por esta razón, Yeshua habla de una mashal, como habíamos dicho, mashal es la parábola, que habló referente con el hijo pródigo, ¿sí? Que habíamos comparado con la casa de Israel, con la casa de dispersa, que retorna, ¿sí? Haciendo teshuvá. Recordemos que ese habíamos hablado y el hijo dijo, pues he, he cometido ese error, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, pero y ahora retorno, que no merezco ser un hijo. Es lo que él hizo, un retorno, proclamando eso en un teshuvá. Este plan jamás puede haber sido cambiado por una mentalidad, ¿sí? Pero de religiosos, pero lo fue cambiado por estas personas que pensaron de esa manera, ¿sí? Ya que las profecías, en cambio, afirman todo, ¿sí? Todo cómo tiene que retornar. Lo contrario a lo que inclusive la mentalidad religiosa dice. Los que piensan que, en este caso estoy refiriéndome, los que piensan a la teoría del reemplazo, ¿sí? Pero en el Tanakh, volvemos a repetir, ahora busquemos en el libro de Yirmiyahu, igual, vamos a verlo. Este tema es muy importante, Yirmiyahu capítulo 31, 31, 31 hasta el 33. Dice, he aquí, viene días, dice Yud-Hei Bad-Hei, o sea, el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está dirigiéndose a las dos casas. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto. Pues ellos invalidaron mi pacto, eh, eh, a ver, sí, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi Torah, o en las traducciones dice mi ley, daré mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 31 al 33, ¿sí? Aunque se dirige a las dos casas, en el final del verso finaliza con una sola casa, pero al llegar a este fin, o sea, primero tiene que ser reunidos los dispersos para llegar a unir en este caso las dos casas, ¿sí? Como ya les he dicho en anteriores acerca del tema, Yahweh, Yud Hei Bad Hei, es uno. Y Yahweh no cambia. Eso es lo que dijo el profeta Malají o Malaquías 3:6. Porque yo, Yahweh, no cambio. Así es como inicié hablando este tema de estudio, porque eso es realmente uno y único. Él no ha cambiado ni cambiará. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues debo recordar este dicho. Es porque antes de llegar a estas palabras que el Naví dice, dijo algo que resalta muy, como no es Efraín, mire, este es lo que quiero que tomemos muy en cuenta, no es Efraín un hijo precioso para mí, no es un niño en quien me deleito, porque aun cuando le reprendo, me acuerdo de él con ternura, mis entrañas se conmueve y cedo a la compasión, dice el Eterno.
dice el Eterno, porque el profeta, el Naví está transmitiendo la voz del Eterno, ¿sí? Jeremías 31:20. Entonces, la casa de Israel o la casa de Efraín son parte del retorno. Por lo tanto, este plan no ha cambiado, mis amados hermanos, en nada absoluto. Esta identidad tiene que restaurarse, ¿sí? Aun cuando se olvidaron, como dice, pues hemos leído, aun cuando se olvidaron, cuando estuvieron y estuvimos, porque también estuvimos nosotros y tú, a lo mejor de quienes de pronto están viendo este video posteriormente, de pronto van a darse cuenta que estuvieron, así como yo también estuve por mucho tiempo. Sí, pero toda al Creador, el Eterno Sublime, que me ha permitido recordar y volver a este origen. Sí, estuvimos entre las naciones, por ejemplo, yo aquí en Ecuador, sí, alejados de la Torá, de nuestra ciudadanía verdadera, pero agradecemos al Creador, sí, agradecemos al Eterno que envió un Goel. Este Goel es Yeshua Hamashiach, quien sabía todo este plan de redención. Por eso vino en busca, que dijo, eh, realmente quiero leerlos, lo que dice en la escritura, en el libro de Yohanan capítulo 10, 1 al 18. Está tomado de la Biblia textual hebraica. Dijo de la siguiente manera, y ahí voy a citar algunos que de dónde, cómo Yeshua está citando, ¿sí? Está citando del Tanaj, está citando de allí, está citando inclusive de la Torá mismo, está citando. Entonces, vamos a leer lo que dice Hanan capítulo 10, 1 al 18. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz y las ovejas propias llaman por su nombre y las saca. Este, antes de continuar el verso 4, este está tomado del libro de Salmos o Tijilín capítulo 95:7. Tú lo puedes ahí leerlo y vas a darte cuenta de dónde está citando nuestro Yeshua HaMashiach. Continuando, el verso 4 dice, y cuando ha sacado todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Sí? Las ovejas conocen su voz. Este es cuando ya la entidad está despierta, entonces sabe la voz de quién es. ¿Sí? Seguimos el verso 5 más, de ningún modo seguirán a un impostor, sino, o sea, después obviamente, aquí me hago una pausa, después de entender, ya cuando despierta en su interior, cuál es su entidad, va encontrando, cuál es la voz de realmente de su verdadero padre, de su verdadero pastor, de su verdadero Goel, entonces él ya no va a escuchar al impostor y quizás a lo mejor, como muchos lo hemos hecho, nos hemos apartado, pero yo personalmente lo he hecho por respeto, porque no quise estar en esto de controversia, discusiones allí, entrando a conflictos de doctrinas, respetando por el que están al momento cruzando la situación muy difícil de recordar todavía en su interior quiénes son, porque todavía no saben de cuál es su entidad, cuál es su identidad, ¿sí? Entonces, mientras tanto, pues están escuchando una voz extraña, en este caso, como dice la escritura, de un impostor. Sigo entonces, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los impostores. Verso 6 dice, este Midrash, ¿sí? Este relato, en este caso es Midrash, dijo Yeshua, pero ellos no entendieron, ¿quiénes los también? No entendieron qué era lo que les quería decir. Yeshua, pues,
Les habló de nuevo diciendo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Maravilloso lo que está transmitiendo Yeshua a decir, yo soy la puerta. ¿Por qué es la puerta? Porque Él es el que está enseñando la Torá como es realmente debe ser enseñada. No manipulada, no hecha a lo mejor al gusto de cada doctrina, de cada tendencia en particular, no, sino de acuerdo como la voluntad del Padre quiere que sea transmitida. ¿Sí? Verso 8, todos los que vinieron, perdón, antes de mí, son ladrones y salteadores, pero no los oyeron la voz. Esto está tomado también igual de uno de los libros de los profetas o Nabí, de Yirmiyahu, capítulo 23, 1 al 2. ¿Sí? Puedes igual leer en el Yirmiyahu o Jeremías, capítulo 23, 1 y 2. Y otro texto que se toma también es del Yehezkel 34, 2 y 3. De allí está también citando nuestro Yeshua. ¿Sí? Anihu dice Ha-Sar. Sí, o sea, nuevamente estamos viendo lo que se habla de que es la puerta, ¿sí? Entonces dice el que por mí entra, vivirá y entrará y saldrá y hallará pasto. Este también está citado del libro de Salmo 118, 20 y 23, 2. Y también de la Torá, el libro de Números, o 27, 17, que igual puede comparar para que se lea y se dé cuenta cómo Yeshua enseñaba es de acuerdo a la Torá. 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hace otra referencia aquí al libro de Salmos capítulo 65, verso 11. ¿Sí? Dice, Anihu Harroe. O sea, está diciendo, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. ¿Sí? El buen pastor su vida expone por las ovejas. Este es el cumplimiento que nosotros agradecemos al Creador que fue manifiesto a través de Yeshua para que nosotros, los dispersos, que no teníamos esperanza, porque de acuerdo a una norma legal que existe en la Torah, no había esperanza para nosotros, pero en Yeshua, por eso el Sheliach Shaul, explicando acerca de esto, él da a entender cómo Yeshua es el único, la esperanza para los dispersos. ¿Sí? Entonces está igual este verso 11 de que yo soy el pastor, el buen pastor. Entonces está citado del libro de Tejilín, capítulo Salmos 23:1, ¿sí? Isaías 40:11, Ezequiel 34:11 al 16 y 23. Dice el 12, el asalariado y que no es el roé, o sea, el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve que viene el lobo, ¿sí? Es una comparación que está poniendo y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa, ¿sí? Eso es lo que pasa. Muchos se levantaron, pero sucedió que no eran aquellos que eran el Mesías, en este caso hablando, no eran los que fueron. Y muchos por eso se fueron dispersados cada vez más. Dice, ¿por qué? Porque el asalariado, sí. Igual esto está citado del libro de Zacarías 11:16. Porque dice, es asalariado, no le importa para nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y mantengo una relación íntima con las mías y las mías conmigo. Ese es realmente lo que es el verdadero, aquella identidad que se vive. ¿Por qué? Porque se vive es en unidad. 15. Así como el Padre tiene una relación íntima conmigo y yo con él, y expongo mi vida por las ovejas. ¿Sí? Cumpliendo. Está diciendo yo vengo es como el Goel, el Redentor,
de las ovejas dispersas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí está lo que estoy diciendo, de otro redil. O sea, también a ellas debo traer y oirán mi voz. Y eso se ha venido hasta el día de hoy. La voz del pastor se ha venido escuchando desde muchos siglos, muchos años, se ha escuchado y hoy estamos escuchando otra vez a través de las escrituras. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también a ellas debo traer y me oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Citando esto, ¿de dónde cita? Del libro de Isaías o Yeshaya 56:8 y de Yehezkel o Ezequiel capítulo 34, verso 23 y 37, 24, que puedes tú leerlo ahí con más tranquilidad y detenerte a estudiar lo que dice la porción de la escritura. 17. Por esto me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Es decir, Yeshua estaba diciendo, no lo estoy haciendo aquí, no podemos como, eso sería a lo mejor algún estudio de hacerlo. No es que muchas veces le culpan allí la mentalidad cristiana y muchos otros que no entienden realmente este sentido, esta teología eh, de nuestro pueblo, le acusan, diciendo que ellos mataron, ellos fueron los criminales que mataron, pero no. Y por eso decía Yeshua, nadie me la quita, sino que yo la pongo a mi propia voluntad, porque él estaba obedeciendo dentro del plan, lo que el Eterno le ha permitido a él cumplirla para hacerla la voluntad de él. Dices, terminando lo que el relato dice, para volverlas a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí? Es Yeshua quien está diciendo que ha recibido es de su Padre. Igual esto hace una referencia a lo que dice en el libro de Yeshayahu o Isaías 52:13 y 53:12. 53:12 habla en este caso del Mesías sufriente. ¿Sí? Este, este Goel es la puerta para volver a nuestra identidad. Definitivamente esta es la puerta para volver a la identidad original. Este Goel que dijo yo pongo mi vida, ¿sí? Este dicho fue porque entendió lo que estaba hablando la profecía, como ya luego cité el texto, en este caso de Isaías 53:12. ¿Por qué? Ahí dice en 53, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Es lo que dice ese texto. Ahora, viene con una pregunta. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta ante la restauración de la identidad? Ya lo, ya lo dijo nuestro Redentor Yeshua HaMashiach. ¿Cuál es nuestra identidad ahora? Cuando estamos ya en la restauración y volvemos de ello, ¿cuál es nuestra identidad? Yeshua dijo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces dijo, si me amáis, guardaréis mis mandatos. Recordemos que no son los mandatos de Yeshua, sino son mandatos que están transmitiendo Yeshua a cada uno, en este caso hoy, a cada uno de nosotros que estamos escuchando. ¿Sí? No es que es otra doctrina, otro bueno, por decir así, nueva Biblia. No, 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 no es. Está hablando acerca, como ya les citado, ¿de dónde estaba citando Yeshua muchas cosas? Del Tanaj, o como le conocen en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es lo que dice en Yohanan 14:15, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros tenemos que amarnos también, ¿sí? Porque es parte de la identidad. ¿Qué es lo que dijo ante esta situación? Yeshua dijo que os améis unos a otros. Y ahí es lo que cita muy claramente que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, mis talmidín. Libro de Yohanan o Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Este es el reflejo,
¿sí? El reflejo es nuestro Mashiach para nosotros, quien demostró él con hechos, ¿sí? Con hechos, que dijo, este es mis mandamientos, que os améis unos a otros, así como yo os amé. Yeshua hizo él, vivió, entonces enseñó. Esa Torah que tiene que ser vivida, no practicada de acuerdo a mis conveniencias o a mi tendencia de principio religioso, no, sino a lo que la Torah nos manda. Es lo que dice en Yohanan, en Juan 15:12. Entonces, el obedecer al Eterno es es muestra de cada una de nuestras acciones que deben reflejar en nuestro entorno. Tiene que reflejar ese acto de obediencia que hacemos al Eterno, el acto que decimos obedecemos a nuestro Creador, es amando y guardando sus mandamientos, amándonos de unos a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el principio que Yeshua dijo, así como yo os amé. Esto es lo que se debe reflejar. Entonces Shaul dijo también que debemos respetar y someternos inclusive ante las autoridades. ¿Sí? Ya hablamos acerca de que tenemos que amarnos. ¿Sí? Ahora también, la identidad no solo convierte en que nos amamos entre nosotros y punto, sino también en que nosotros tenemos que someternos a las autoridades existentes. ¿Qué dijo cuando Shaul en su carta a los hermanos que están dispersos en Roma, les describe, le dice que es, sométase en toda alma, o sea, toda persona a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad sino de Elohim. Y las que existen por Elohim son instituidas. Romanos capítulo 13, verso 1. Por por esto, lo que estamos estudiando, ¿sí? Esta razón que nos da a nuestras vidas es que las escrituras dice, como está citando en este caso Johanna. Y también Johanna en su carta, en este caso en una de las cartas, hablando de cómo se lleva la identidad que es de un seguidor de Yeshua, ¿sí? Un seguidor que ya es restaurado, quien ha recobrado en este caso ya su verdadera identidad y está escuchando el mensaje de la luz, dijo de esta manera, ¿sí? ¿Cómo debe ser? Dijo, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo que está escrito en el libro de Primera de Juan capítulo 2, verso 6. Ahora, por todo esto, por todo lo que estamos hablando, es todo está todo aquel que retorna a recordar su verdadera identidad, tiene que vivir conforme a la voluntad del Eterno. Lo cual dijo Yeshua y también los seguidores. Y luego, en este caso, el Sheliach Shaul, ¿sí? El apóstol Pablo, como le llama, dijo, sed imitadores, ¿sí? Sed imitadores, dice. Vamos a leer lo que dice la escritura en este. Efesios capítulo 5, 1 al 4. Dice, sed pues imitadores de Elohim, como hijos amados, y andad en amor como, como Hamashiach, o sea, como el Mesías, también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Elohim para olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a Kadushim, o sea, a santos. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni eh, ni chocarrerías que no convienen, sino más bien acciones de agradecimiento. Es lo que lleva
realmente aquel que está viviendo, ya recordó su verdadera entidad, vive a vivir bajo los parámetros y los principios de la Torah. Por eso, el obedecer al Eterno, el obedecer al Eterno, se refleja en nuestra entidad, en nuestra forma de vivir. ¿Cómo? Cuando obedecemos y guardamos los mandamientos del Eterno. Es lo que refleja. Y otra vez, por eso dice el Sheliach Shaul, ¿sí? Vamos a citar tanto como para, en este caso, los hijos, para los padres, para los siervos. Lo vamos a leer lo que dice en el libro igual de Efesios capítulo, vamos a verlo, el capítulo 6, verso 1 hasta el 9. Dice así, los hijos, obedeced en el Adón, o sea, en el soberano, en el supremo, en el bendito sea, a vuestros progenitores. Obedeced, dice, porque esto es justo. Y ahí dice, honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. A ver, esto a los hijos. Ahora, a los padres. Y los padres dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción en el Adón, en el soberano. Adón eh, le han puesto como Señor, ¿sí? Ahora, viene a los siervos. Dice, los siervos, obedeced a los señores según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como al Mashiach. No sirviendo, dice, al ojo, como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mashiach, haciendo la voluntad de Elohim desde lo íntimo del ser. Servid, dice, servid de buena voluntad, como bueno, va a mejor leer como dice, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cada uno según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Y aquí viene otro, ahora, ya hemos visto para los siervos, dice, y también para los amos o los patrones, así digamos, los que tienen trabajadores en su empresa, ¿sí? Y los amos, dice, haced lo mismo con ellos, no recurriendo a la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como de vuestro está en los cielos, en los Shamay, y que no hay acepción de personas en su presencia. Todo esto, mis amados hermanos, todo esto nos lleva a una vida de un comportamiento correcto. Estas cartas que escribe Shaul está tomándose a que se viva como aquel que ya lleva la identidad de un verdadero seguidor de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Y veamos lo que dice en el libro de Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis de una manera digna de la buena noticia o de la besora o del evangelio, del Mashiach. ¿Para qué? Ya sea que vaya, os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo ruach o espíritu, unánime, combatiendo juntos por la emuná de la besora, o sea, de las buenas noticias del evangelio. Y en el libro de Gálatas capítulo 6:10 dice, así que mientras tenemos oportunidad hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la emuná. Mis amados hermanos, la entidad es llevar una vida con representatividad, que es resultado de la renovación que nosotros hemos llegado a entender de nuestra vida.
Por eso, por eso en Escrituras dice muy claramente, no mintáis los unos a los otros, ya que os habéis eh, desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión o incircuncisión, bárbaro o incita, esclavo o libre, sino que el Mashiach es el todo y en todos. Es valioso retornar a nuestro origen, mis amados. Valioso comenzar a vivir una identidad de luz, que todo tiene que ser desde el interior para que en el exterior reflejemos la identidad de un verdadero judío. Aclaro, aclaro, mis amados. Estoy diciendo judío, pero no estoy diciendo judaísmo, porque ser judío tiene mucho significado. Esa palabra tiene mucho significado. Por esto se resalta la importancia de un verdadero judío, que es que lo que dice el Sheliach Shaul, cuando igual escribía en la carta a los hermanos que estaban en Roma. ¿Sí? Y los voy a leer el capítulo 1 del libro de Romanos capítulo 1 hasta el verso 24, que dice lo siguiente, porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, porque la circuncisión en verdad aprovecha sin prácticas de la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. Es decir, si no lo vive esa entidad, lo que lleva, lo que hizo una circuncisión física en la carne, si no lo hace desde lo interior, o sea, esa práctica, pues prácticamente no va con esa vida acorde. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha vuelto igual que un incircunciso, ¿sí? Entonces seguimos. ¿Por qué? Así que cuando el incircunciso obedece las ordenanzas de la Torá, o sea, la ley, como dicen traducciones, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y si la incircuncisión, que es por naturaleza, cumple la Torá, o sea, la ley, te juzgará a ti, que a pesar de la letra y de la circuncisión, eres transgresor de la Torá. Pues no es judío. Eso es lo que quiero que se tome muy en... Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el Ruach, no por la letra, cuya aprobación no viene de hombres, sino de Elohim. Romanos 1, 24, 29. Cuando vemos esto, nos damos cuenta dónde tiene que estar. Ahora, no es que con esto Shaul estaba quebrantando la Torá o estaba yéndose en contra, o como muchos tienen el pensamiento, decir que Shaul también está hablando a favor de que el nuevo pacto es, el Nuevo Testamento es diferente al antiguo. No, 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 no está quebrantando porque él es, como ya he dicho en otros temas anteriores, él es un judío y guarda celosamente la Torá y no puede quebrantar porque sabe que nosotros, cuando ya entendemos la profundidad de la Torá, es imposible quebrantar, no se puede quebrantar, ¿sí? Entonces no estaba quebrantando, sino que estaba haciendo entender. Ambas cosas tienen su razón de ser. La importancia es, si tú eres circuncidado, como yo dije en una ocasión, de decirlo, podría yo decirlo también, me jactaría en que soy circuncidado. Pero ¿de qué sirve de ser circuncidado si no lo vivo conforme a la Torá?
no me sirve de nada. Esto de de una señal que es en la carne, en este caso, que es la circuncisión, hacer el Brit Milá, es, tiene que entenderse que no por eso ya se va a creer que yo soy un judío y yo puedo vivir como yo quiero. No, estaba enseñando esto en caso a los hermanos, a muchos, que se jactaban a lo mejor de que yo soy un circunciso, en cambio este es incircunciso, este no se ha hecho la circuncisión y por lo tanto no es igual que nosotros somos tales. A lo mejor se jactaba, pero en cambio la vida, cómo estaba siendo esa identidad? Era una identidad realmente de aquel que guardaba Torah, que decía como un circunciso. Entonces, por eso es que Shaul escribe de una manera, no haciendo favor, sacando una doctrina a favor como se han tomado, en este caso, en áreas ciertas religiones cristianas. ¿Sí? Por eso dice cuya aprobación no proviene de los hombres, sino de Elohim. Porque Elohim lo que ve es el interior. ¿Sí? Por eso digo, sí es verdad que en algún momento, como dije, por desconocimiento de nuestra verdadera identidad, catalogamos inclusive la palabra judío como cosa extraña y a veces hasta acusando, cosa que no debemos hacer. Nosotros no podemos hacerlo en contra de nadie. Cuando entendemos nuestra verdadera identidad de lo interior, lo que es un verdadero judío, no lo estoy hablando por nacimiento, por sangre, por consanguinidad, no. Estoy hablando aquel que en el de adentro guarda la Torah realmente como su identidad que viene del Padre. Entonces, no juzga a nadie. Como dije, a veces esta palabra era algo extraño para nosotros. Es porque en un tiempo estuvimos entre las naciones practicando cosas que no eran, con una identidad alejado de la Torá. Pero agradecemos al Creador que hemos sido rescatados por el buen pastor, Yeshua HaMashiach. Aunque muchos, como siempre diré, aunque muchos les duela a lo que yo le voy a decir, viven rechazando, negando a Yeshua HaMashiach, al que fue el Goel, pero yo, en cambio, entiendo que Él es el único, el buen pastor, aquel que dio la vida por los dispersos, y no solo por ellos, sino por el pueblo de Israel, que es uno solo, que en este caso la casa de Judá y la casa de Israel, pero dio por el pueblo de Israel y por las naciones. Ese sacrificio fue por todos, para el mundo. Por eso, entonces, es lo que vino en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, nuestro Roé, nuestro Yeshua HaMashiach. ¿Qué hizo? Que puso una ilustración que dijo que dejó las 99 y fue en busca de esa oveja que estaba perdida, esa oveja que estaba en la dispersión. Pero esta identidad no tiene con el aspecto externo, como vuelvo repito, no tiene con el aspecto externo como ya citamos, lo que dice el Shelia Shaul. Esta identidad es lo interno, lo de adentro. Por tanto, la identidad no tiene que ver con que yo llevo kipá, me hago crecer la barba, utilizo el bisnefet, o sea, el sombrero, vestirme de negro. Eso no es toda la identidad. La identidad es desde lo adentro, de lo que se vive, de acuerdo como la Torah mismo nos enseña. ¿Sí? Tiene que ser la experiencia que llega a vivir en ese interior y despertar esa alma que siempre exalta al Eterno. Ese es un verdadero Yehudí o un judío, el que exalta al Eterno. Este
Esta experiencia personal que siente es lo que realmente demuestra desde adentro. Y a esto es lo que la Torá nos conduce a saber. La Torá nos conduce a esto, a saber reflejar desde adentro hacia afuera. No simplemente, vuelvo, repito, no estoy hablando en contra de que los que hayan hecho la circuncisión, no, no. Está bien, eso es muy maravilloso, una experiencia maravillosa. Yo mismo lo he vivido. Es una experiencia maravillosa, pero no es que sirve eso. No porque soy circuncidado ya soy salvo, ya y estoy listo, ya no. Tiene que vivir una verdadera identidad como la Torá nos manda. Entonces, queda muy claro, mis amados, que no es lo de afuera lo que representa la identidad, sino lo que hay adentro, en el interior, que nos lleva a cumplir la voluntad del Eterno. Y todo, en este caso y todo, en resumen, que se concluye es que tenemos que amar. Qué maravilloso. Tenemos que amar. Principio fundamental de la Torá. Es lo mismo que el Sheliach Yohanan dice. ¿Sí? Él dijo, luego de hablar del verdadero amor que resaltó cómo el Eterno nos ha dado ese verdadero amor y quién nos ama. Entonces dijo, y quien en cambio no ama y aborrece a su hermano está en tinieblas, que lleva a no vivir la verdadera identidad. Por eso tuvo que decir, dice eso en el libro de, vamos a ver en el libro de Primera de Juan capítulo 3 4. Lo leemos, dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la Torah, porque el pecado es infracción de la Torah. Es decir, si tú no obedeces, no obedeces, estás quebrantando la Torah. No podemos. Y ya lo dijo Yeshua, que él no vino a abolir, no vino a cambiar nada, no vino. Y por eso cuando continuó después de eso, de que estoy hablando del Mateo 5:17 y el verso 18 que dijo, que cielo y tierra pasarán, pero y todo no habrá, no se habrá, no pasarán, ni una tilde, en este caso hablando de la yod, pues una letra más pequeñita, ni una jota, no pasará. Todo tiene que cumplirse. Por eso, aquel que peca, aquel que quebranta, aquel que no vive conforme a la Torah, está cometiendo una infracción. Y eso es pecado. Es pecado. Todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no amas a tu hermano, quebrantes la Torah. Si odias a tu hermano, quebrantes la Torah. Si mientes, quebrantes la Torah. ¿Y de qué sirve? ¿De que solo te ames con los que tú te amas? ¿De qué sirve? Absolutamente nada. Lo dijo Yeshua. Entonces, mis amados, todo lo que en este caso he hablado, en realidad se resume, como vuelvo, repito, es en cumplir la Torah, es amar. Pero, ¿cómo cumplimos? ¿Cómo reflejamos esa identidad? Cuando nos amamos los unos con otros, porque el cumplimiento es eso de la Torah. Y eso es lo que dijo el Sheliach Shaul en el libro de Romanos capítulo 13:10. El amor, dijo, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la Torah, o sea, bueno, ahí dice ley, ¿sí? El cumplimiento de la Torah es el amor. Todo esto significa que tenemos que guardar y vivir en el cumplimiento de los mandatos del Eterno que nos está ordenando. No es simplemente decir amo y no guardo los mandatos. No. O que, o que pienso que la Biblia está dividida en dos partes, uno para los judíos y otro para los no judíos. No es así. Ya dijimos que en Mashiach, ¿sí? Que en Mashiach, dijimos, donde claramente está diciendo el Sheliach Shaul, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircuncisión, perdón, ni bárbaro, ni incita, esclavo o libre, sino que el Mashiach es todo y en todos. Ese es el verdadero
producto de una verdadera identidad que ha vuelto a vivir. Nos hemos olvidado, sí, mis amados hermanos. Nos hemos alejado de esa ciudadanía verdadera, sí. Pero ahora, en cambio, cuando retornamos, ya recordamos, tenemos que vivir en ese verdadero ajabá, en ese verdadero amor, cumplirlas, como ya cité del texto. El Padre con su cumplimiento, el siervo en su cumplimiento, el Hijo en su cumplimiento. El amo también tiene que cumplirlo, porque la identidad tiene que ser manifestada de cómo se vive obedeciendo la Torá, la escritura, la palabra del Eterno. Cada una de las escrituras, cada una de las cartas escritas por nuestros Talmid y por los Sheliahim son prueba de que ellos transmitieron lo que dice de la Torá. Se no crearon un nuevo libro, ojo a esto, no, sino que ellos estaban haciendo entender que en el orden de vivir con una verdadera identidad de llamarse judío o llamarse pueblo de Israel, tiene que llevar la verdadera identidad demostrando en una vida práctica. Por eso decía también el Jacob, o como dicen Santiago, ¿qué es lo que dijo él? Si tú muestras tu obra, muéstrame la emuná, muestra la fe. Yo te mostraré la fe y tú muéstrame las obras. Aquí van ambas cosas, la acción y la fe, las obras y la fe, la vida de una verdadera entidad, de alguien que retorna. Agradecemos al Creador que nos ha permitido despertar y muchos despertarán en lo interior, se darán cuenta de cuántos años, así como me di cuenta, cuántos años hemos pasado engañados por una madre falsa, que es la Iglesia Católica, que se disfrazó de cristianos y transmitió a los cristianos el protestantismo, los anglicanos, los luteranos, los evangelistas, todos produjeron de allí, pero transmitieron con una teología muy equivocada. Lo debo decir con toda sinceridad que nos pusieron en nuestra mente las cosas que no son de la Torá. Y nos dijeron que por qué ahora guardamos el domingo, que por qué creemos en Trinidad, que por qué esto sacaron teorías, sacaron su teología y nos hicieron ver una situación que no está contraviniendo. Cuando no guardamos Shabbat estamos contraviniendo a la Torah. Y cuando hablamos que todas las fiestas de Israel que fueron ordenadas por el Eterno fueron cambiadas totalmente. Las fechas fueron cambiadas. Mis amados, Ají y Ajiot, yo me alegro que en esta ocasión, hace días atrás, hemos pasado lo que es el obedecer de guardar lo que dijo: no comerás pan con levadura durante 7 días. El Eterno nos ha dado la fuerza para poder hacerlo y llegar a cumplir. Es un regocijo para nosotros de poder darnos cuenta que esa es nuestra vida, nuestra cultura de vida que el Eterno nos dio, nuestra identidad que nosotros tenemos que vivirla. Guardando Shabbat, guardando las fiestas del Eterno, no de Israel, porque dio a Israel. No es que es de Israel. Las fiestas no son de los judíos como muchos piensan, no. Es de el Eterno que dio a que nosotros, porque cada una de las fiestas son un orden que tiene y está detrás de ella un mensaje profético con respecto al Mesías. Mis amados Sahim y Ajiot,
Aquí finalizo con este tema, pero esto es mucho más amplio, pero aquí finalizo y agradezco al Creador por haber pedido poder compartirle a vosotros este tema. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y deseo pues que sigan adelante buscando, escudriñando hasta que encuentren su origen realmente, su identidad. Que el bendito sea, les bendiga a cada uno de ustedes. Shalom lekulam. Paz para todos. Shalom. Shalom a todos mis amados hermanos y hermanas que están en diferentes lugares del mundo y también a mis coterráneos de aquí de Ecuador. Que el bendito sea les bendiga a cada uno de vosotros y hasta una próxima ocasión.